del ser humano. En esta segunda parte, lo que nosotros queremos platicarles un poquito es, o abrirles el apetito, es sobre algunos de estos fenómenos que sucedieron en nuestra Mesoamérica, es decir, en el antiguo territorio de México. La arqueoastronomía es un fenómeno que nosotros vamos a poder observar desde el sur de Chiapas hasta el noroeste en Tijuana, es decir, de costa a costa y de extremo a extremo de nuestro país. Las personas que habitaron en la antigüedad nuestro país, nuestro territorio, tenían un amplio conocimiento relacionado con la astronomía o lo que nosotros conocemos como la arqueoastronomía. Desde luego, requiere, como decimos, de una enorme cantidad de observaciones, pero si repetimos otra vez, todo depende de dónde estamos parados, pues entonces es importante saber desde qué punto en específico estamos nosotros queriendo diseñar un edificio y a partir de ese edificio, pues podemos jugar con las líneas, jugar con los elementos y poder llegar a toda una serie de construcciones y observaciones específicas del espacio que son importantes. Los casos tal vez más conocidos o más llamativos que tienen que ver o que tienen una relación con el Sol son siempre los más específicos. Yo aquí les digo, por ejemplo, no todo es lo que parece. Ya en algunas otras ocasiones he platicado esta historia, pero ustedes el edificio que están viendo pues es la pirámide del Sol en Teotihuacán. Supongo que a muchos les llamará la atención y les parecerá asombroso, pero este edificio no tiene absolutamente nada que ver con el Sol. La pirámide del Sol, de hecho, creemos, o lo más posible de lo que sabemos hasta el momento, es que debe haber estado dedicada a las deidades acuáticas de la ciudad de Teotihuacán y no necesariamente al Sol. El Sol, solamente para ser específico con ustedes, el Sol sale atrás de la pirámide y se pone al frente de la misma. Sin embargo, muchos arqueoastrónomos han hecho una importante cantidad de mediciones específicas y resulta ser que este edificio en particular no tiene una relación directamente específica con la posición del Sol. Obviamente, sí que la tiene porque obviamente desde el punto central de la pirámide, pues se puede hacer todo este juego de geometrías, como se hizo en Stonehenge o en Chanquillo. Sin embargo, el edificio parece que responde muchísimo más a una serie de contenidos mitológicos y a una serie de contenidos políticos. Sin embargo, nosotros la llamamos la pirámide del Sol por un detalle muy curioso. Los mexicas, un pueblo que vivió casi 1000 años después que Teotihuacán, ellos consideraban que el mundo o que el universo, que la creación sucedió en Teotihuacán y que el origen del quinto sol, el sol en el que nosotros vivimos en este momento, sucedió en Teotihuacán. Y uno de estos ejemplos, o el nombre de la pirámide, lo va a tomar por el hecho de que se supone, o la leyenda contaría, que todos los dioses se reunieron en Teotihuacán para crear al sol, para crear al mundo, para volver a crear al ser humano, y lo primero que decidieron hacer fue crear al propio sol. Y para esto escogieron a dos príncipes y a uno de estos príncipes llamado Tecusistecatl, que era un príncipe hermoso, un príncipe lleno de cualidades, un príncipe lleno de fuerza y de recursos, le pidieron que hiciera penitencia en una de las grandes montañas de Teotihuacán, es decir, en una de las grandes pirámides. Entonces, la leyenda dice que Tecusistecatl subió a la pirámide del Sol y que Nanahuatzin, un dios enfermo, un dios tullido, un dios de bajo, digamos, de bajo nivel, a él se le mandó a hacer penitencia en la pirámide de la Luna. Y por eso se termina llamando también, o contienen estos nombres con connotaciones astronómicas. Sin embargo, la realidad es que en Teotihuacán nosotros no podríamos hablar, pues técnicamente no podríamos hablar de un dios del sol en específico, sino deidades asociadas con la agricultura, pero nosotros le hemos puesto un nombre popular como pirámide del sol que hace que todo el mundo piense que que este edificio tiene una gran connotación
relacionada con la posición del sol, pero no, no lo es. Y muchos de estos edificios que tienen esas anotaciones solares no siempre cumplen con ese apartado, sino que más bien están cumpliendo con leyendas o con información derivada de otros medios. Pero quería yo hacerles la observación, no todo es lo que parece, no todo lo que dice Sol es verdaderamente astronómico. Sin embargo, en otras partes de nuestro país sí había un juego muy particular con el Sol, una observación muy específica. Por ejemplo, algunos de los casos de los que quiero hablar el día de hoy es pues notorio que es más fácil de exponerlo en la península de Yucatán. Si ustedes van a Yucatán, Campeche y Quintana Roo, van a ver que hay un detalle comparado con el centro de México. Hay básicamente dos detalles o tres detalles que la diferencian fuertemente. Uno es, no hay ríos, o sea, los ríos son subterráneos, son los que están asociados con los cuerpos de cenotes, es decir, el agua pasa por debajo, porque dos, la piedra de toda la península de Yucatán es piedra caliza. Piensen ustedes, toda la península de Yucatán es como un gran bloque de piedra caliza que salió del mar hace muchos millones de años y toda la piedra que se encuentra, es decir, no hay yacimientos de otras piedras en la península de Yucatán, básicamente toda es caliza de diferentes niveles, pero toda es caliza. Y en tercer lugar, muy importante para las culturas mesoamericanas, no hay montañas. Las únicas montañas que se encuentran en toda la península es la cordillera Puc, que se encuentra al centro-sur del estado de Yucatán, más bien al sur de Yucatán, cerca de Campeche, y es una serie de, básicamente, de lomeríos, no necesariamente grandes montañas, sino pequeñas lomas que se encuentran, digamos, dividen parte de la península de Yucatán y hacia el sur van a empezar el camino hacia el Petén. Por lo tanto, no existen las montañas, no existen los ríos y no existe la diversidad de piedras. Por lo tanto, el sol es el elemento más primordial. Piensen ustedes cuando van de vacaciones a la península de Yucatán, uno de los principales temas que van a tener que solventar es, obviamente, el del sol y la presencia del sol, que es pues abrasador en prácticamente en todos los lugares de la península. No podríamos hablar de lugares más frescos porque, como les digo, no hay una variabilidad topográfica que ayude a que exista una variabilidad más fuerte relacionada con la observación del sol o algunos otros fenómenos. Sin embargo, un sitio como Chaltún va a tener una serie de juegos que es muy particular. Vean ustedes, por ejemplo, la gente se reúne en la mañana del 21 de marzo y también, insisto, el 21 de septiembre podrían ver el mismo fenómeno. ¿Por qué? Porque el sol va a salir por la puerta central de este monumento que se llama la Casa de las Siete Muñecas. Y eso se llama así porque en el interior de este edificio ya fue excavado y se encontraron siete figurillas femeninas de cerámica que, pues ustedes deben saber, en mucha parte de México, los objetos arqueológicos con forma de seres humanos son vistos por muchos campesinos y por gente del lugar. Nos hablan a nosotros los arqueólogos de los monitos o de los muñequitos. Entonces, bueno, pues se conservó el nombre de la Casa de las Muñecas en Civilchaltún, pero es básicamente por el hallazgo que sucedió. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que la gente está parada, lo que ustedes ven es un enorme sacbé, es decir, es un camino que une el asentamiento y el cenote de Civilchaltún con esta estructura. ¿Por qué? Pues porque si ustedes se dan cuenta, el camino está exactamente orientado igual que el edificio. Por lo tanto, si uno se para sobre el camino en este día, cuando va a salir el sol, pues también va a ver el fenómeno como si estuviera al pie del edificio. De hecho, es todavía más espectacular verlo desde el SAC-B, porque el fuego, como ustedes pueden ver en esta imagen, es muchísimo más dramático, vamos a decir. El sol poco a poco va saliendo de este edificio y se va encumbrando en el día hacia arriba para podernos, digamos, marcar este punto específico.
Pero, ¿qué quiere decir o por qué se hacen este tipo de monumentos en Mesoamérica? Pues otra vez, porque el día que sale el sol por esa ventanita, el 21 de marzo de cada año, estamos básicamente dando el pistoletazo de salida de la temporada agrícola. Es decir, no es el momento en el que va a empezar a llover en Yucatán, pero entre marzo, abril y mayo son el momento en el que se tiene que limpiar, barbechar, quitar las hierbas, sembrar las semillas y cuidar los terrenos en espera de la lluvia. Una vez que la lluvia empieza a llegar, bueno, todos sabemos que la península de Yucatán se encuentra en un área que tiene numerosos impactos de meteoros durante todo el año, durante básicamente la temporada de huracanes, y que obviamente pues es una zona que a pesar de ser muy cálida, también tiene una enorme cantidad de agua cayendo, y obviamente pues esto puede favorecer la agricultura de una manera muy importante. Así que por ese motivo es que nosotros consideramos usualmente que este tipo de marcadores que están relacionados con fechas muy particulares nos están indicando o están indicándole al ser humano del pasado el inicio de la época, es decir, de la época de cosecha, la época de agricultura. ¿Por qué? Porque es, digamos, un recordatorio visual, es un recordatorio que toda la población va a notar, es un recordatorio que todos vamos a tomar en consideración. ¿Por qué? Porque la agricultura es una tarea pesada donde se cree que participaba buena parte de la población de casi todos los asentamientos prehispánicos de Mesoamérica. Cuando decimos que hay gente que se dedica a varias cosas o que son artesanos o que son que labran piedra, pues sí, seguramente que mucha gente tenía su oficio, pero con gran seguridad casi todos tendrían que participar en mayor o menor medida en labores agrícolas porque requieren mucha mano de obra y obviamente pues digamos hacer o construir una herramienta de piedra es algo que puede esperar, pero limpiar el terreno es algo que tiene que suceder en una serie de fechas muy, muy específicas, al igual que preparar las semillas, cultivarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que en México particularmente se consideran todos estos fenómenos de tipo astronómico y agrícola, es decir, es la marca del inicio de la temporada de cultivo, no la temporada de lluvias, la temporada de lluvias va a empezar en otro momento, pero recuerden que la temporada de lluvias o el inicio de la temporada de lluvias no es un momento tan específico y que mucho menos ahora que empiecen a impactar el cambio climático, las fechas han ido cambiando mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo era pequeño, pues todo el mundo te hablaba del cordonazo de San Francisco a principios de octubre, que era el último día que llovía y era casi mecánico, era muy difícil ver lluvia entre los meses de octubre y noviembre, a veces había lluvias esporádicas en diciembre. Hoy en día la temporada de huracanes se ha ido recorriendo por el calentamiento global y entonces es usual que tengamos todavía meteoros importantes bien entrado octubre e incluso a principios de noviembre. Y por eso, obviamente, si hoy en día estuvieran los mayas del pasado viendo este mismo cielo, tendrían probablemente tendrían que hacer algún tipo de correlación, pero el día específico que va a suceder este fenómeno es, digamos, el marcador para toda la población de lo que se viene o de lo que va a suceder. El otro ejemplo tal vez más conocido de nuestro país está bastante cerca, también en el estado de Yucatán, y es el del edificio del castillo en Chichen Itza, esta pirámide de nueve niveles con cuatro escaleras que marca todos los rumbos cardinales y que se encuentra en el centro de la gran plaza de Chichen Itza. Este edificio tiene una connotación importante porque los días 21 de marzo y 21 de septiembre, el sol, cuando se pone, es decir, por la tarde, el sol va a hacer un efecto muy particular y es que el sol va a generar una sombra sobre la alfarda, es decir, este elemento arquitectónico que está junto a las escaleras, y entonces se va a formar, ahorita se los voy a enseñar, un juego de luces que pareciera el de una viborita, que conforme el día va cayendo, conforme la luz va bajando,
pues la viborita finalmente va a llegar a la Tierra. Ustedes, no es una muy buena foto, pero ustedes pueden ver aquí los triangulitos que se observan y esta es la especie de imagen de la víbora. Incluso por eso en las escaleras, en la parte baja de las alfardas del castillo de Chichén Itzá, ustedes van a ver serpientes que se encuentran en la parte baja. ¿Por qué? Porque el juego o lo que quieren indicar es que la serpiente va bajando. Conforme el sol baja, desaparece la luz que está en la parte de arriba. Después de un ratito desaparece el otro triangulito de luz. Después de otro ratito va bajando hasta que finalmente el sol se apaga en la cabeza de la serpiente y se considera el momento en el que Kukulcán o la serpiente emplumada ha llegado o ha bajado a la tierra. Y es un dato muy curioso que la serpiente emplumada baje a nuestro mundo. Recuerden que los dioses viven en algunos lugares especiales. Por ejemplo, algunos viven en los diferentes cielos, otros viven en el inframundo. Pero en este caso, Kukulcán lo que está haciendo, o la serpiente emplumada, lo que está haciendo es bajar al mundo de los seres humanos para entrar en contacto con nosotros. No hay otra explicación al respecto. Y posiblemente esa comunicación que hace la deidad con nosotros es básicamente hacernos saber que ha empezado la época agrícola. Y entonces tenemos este fenómeno que, insisto, es muy, muy, muy llamativo. Pero claro, ¿qué sucede? Pues que cuando se diseñan estos tipos de fenómenos a partir de, por ejemplo, el equinoccio de primavera, pues lo que va a suceder es que el sol va a recorrer su camino y después empieza a regresar. Y cuando regresa, pues va a resultar que el 21 de septiembre va a ser exactamente el mismo efecto, pero como yo les decía hace un rato, esto no necesariamente es promocionado ni siquiera por el Instituto Nacional de Antropología y es mucho menos conocido por el público turista. Entonces, pero es un fenómeno que se repite. Si este mismo fenómeno se hubiera diseñado con el solsticio de invierno o el de verano, pues solamente sucedería una sola vez al año, porque el sol solamente pasa una vez por esos puntos al año. Sin embargo, pasa dos veces en los equinoccios. Y esto, pues, es, insisto, interesante. Y también es interesante ver cómo lo ignoramos, porque el 21 de marzo lo consideramos el día oficial de cargarnos de energía, aunque para aquellos que, que les gusta todo eso, bueno, pues nosotros no tenemos precisamente una información específica a eso. El fenómeno de ir a los sitios arqueológicos el 21 de marzo surgió más con el advenimiento de un fenómeno social llamado la cultura New Age, que hablaba justamente de la energía de los lugares y que utilizaba, por ejemplo, la presencia de cuarzos y de piedras para poder observar no necesariamente la energía, sino el reflejo de la luz en ciertos lugares específicos, y pues mucha gente lo popularizó de una manera un poco, eh, eh, vamos a decir, poco científica al respecto, y hoy tenemos pues más una serie de confusiones relacionadas con este día. Sin embargo, el fenómeno merece la pena ser visto, es algo verdaderamente interesante, es un portento arquitectónico, porque diseñar este gigantesco edificio para que específicamente solo por la orilla de la escalera se note que va bajando una serpiente, es verdaderamente un lujo arquitectónico y algo que solo se podría dar el lujo de hacer una gran cultura como la maya y un estado muy potente como era el de Chichen Itza, que hacia el año 1100 de nuestra era aproximadamente, pues era probablemente el sitio maya más importante del norte de la península de Yucatán, y si me apuran, tal vez el sitio más grande y más importante de toda el área maya en su momento. Desde luego, es un sitio mucho más pequeño que las grandísimas capitales del periodo clásico que se ubicaban mucho más al sur en el Petén, como Calakmul o Tikal, que eran ciudades muchísimo más grandes que Chichen Itza. Sin embargo, además, pues la presencia de turismo han hecho que Chichen Itza se convierta en uno de estos espacios más llamativos. Aquí ven ustedes, por ejemplo,
que no solamente el día del equinoccio se pueden ver estos fenómenos, sino que días previos y días posteriores se puede ver un efecto muy parecido. ¿Por qué? Porque obviamente pues no estamos hablando de magia, estamos hablando de la posición geométrica del edificio y cómo se observa la luz y las sombras. Ustedes pueden ver aquí claramente cómo se forman el cuerpo de la serpiente en la alfarda, pero el día 28 de marzo también y el día 29, es decir, el fenómeno dura aproximadamente 2 semanas. Sin embargo, se ha popularizado el hecho de que suceda el día 21 de marzo, o sea, digamos, el día más popularizado o más comentado relacionado con este fenómeno. Pero insisto, es interesante y es además repetitivo. Como ustedes pueden ver además atrás, no hay montañas, como les decía yo, por lo tanto, la observación directa del Sol en estos espacios es bastante sencilla desde un punto de vista arquitectónico. Ya la obra de construcción, pues obviamente requiere del conocimiento astronómico y geométrico de un ingeniero y de un arquitecto para poder diseñar específicamente el edificio para que haga este juego. Y esa es la gran maravilla del edificio. Obviamente está hecho básicamente, como diríamos vulgarmente, está hecho con teodolito el edificio, es decir, es perfectamente orientado y esto sin un objeto o sin un aparato de medición, pues obviamente que requiere de una serie de apoyos, de una serie de instrumentales que nosotros todavía no conocemos, pero que es muy evidente que se utilizaron para poder construir este tipo de monumentos. Finalmente, para cerrar la charla del día de hoy, quiero hablarles de otro fenómeno que sucede también en Mesoamérica y que es un poco más común, que tiene que ver con los puntos de observación o, como se pueden llamar vulgarmente, los observatorios. El de Chichen Itza, bueno, es totalmente identificable, es tal vez uno de los edificios más bonitos de toda la arquitectura maya, combina una planta cuadrada con un observatorio circular, una, una interpretación muy inteligente de la bóveda celeste, es decir, habría que tener una verdadera investigación a fondo para poder entender cómo es posible que los mayas se hayan dado cuenta de que estaban observando un espacio redondeado, es decir, que el cielo que ellos veían era cóncavo, era redondo y poderlo representar a través de este tipo de edificios es un detalle que creo yo que es muy interesante, pero que todavía no hemos podido resolver. El edificio, como les digo, combina las dos plantas, pero además tiene una serie de construcciones internas que, guardando las proporciones, evidentemente, nos hacen ver una observación del espacio interno mucho más parecido a lo que veíamos en Stonehenge, es decir, hay diferentes ventanas, como ustedes pueden ver en el edificio, y además adentro tiene unos corredores que también se encuentran divididos para llegar a un punto central que se asume es el punto de observación específico desde el cual se hacían todas las anotaciones. Hay que recordar que los mayas son tal vez uno de los pueblos que mejor representaron el ciclo del sol en sus libros, en los códices, pero no solo la observación del sol, también se dedicaron mucho a la observación de la luna, que tiene un ciclo mucho más corto, un ciclo de 28 días, y a ciclos mucho más largos, como el ciclo de Venus, que es de aproximadamente 52 años y que hace un juego muy particular entre el Sol y la Luna, perdón, entre el Sol y Venus, muy interesante y que ya veremos más adelante en nuestro curso, cómo probablemente dio paso a los calendarios prehispánicos esta combinación de observaciones del Sol con la observación del planeta Venus, que es un astro que se puede ver a simple vista. Ustedes cuando se levanten muy temprano, salgan a la calle, vean hacia dónde está saliendo el Sol y van a ver que por ahí cerca en el horizonte, ustedes van a ver una estrella que brilla mucho. Eso es Venus y nosotros estamos, digamos, con una observación de este astro, de este planeta, muy específica y que, insisto, por lo menos en el mundo maya, no tanto en otras culturas mesoamericanas, los mayas pudieron hacer una observación muy específica y registrarlo en sus libros y por eso hoy buena parte de los códices prehispánicos
mayas, que hay cuatro, el Grolier, el Dresden, el París y el Madrid. Estos cuatro, todos tienen una sección de observación astronómica. E incluso, si ustedes recuerdan o pueden ir por ahí a nuestro canal de YouTube y ver nuestros videos, podrán ver incluso, por ejemplo, cómo hay toda una serie predictiva relacionada con los eclipses. ¿Por qué? Porque ellos estaban entendiendo muy bien el ciclo de la Tierra y el ciclo de la Luna. El problema que tenían ellos para la identificación es que ellos sabían qué día iba a haber un eclipse. Lo que no sabían era en dónde se iba a poder ver bien este eclipse, porque hay un movimiento gravitatorio rotacional de la Tierra que no es tan predecible en ese sentido, y por lo tanto sabían cuándo había los eclipses, pero no siempre los veían porque a veces sucedían en otras partes de la geografía. Pero esto es, digamos, muy cíclico, e incluso estas tablas podrían ser utilizadas todavía. Pero hay otros sistemas de observatorio muchísimo más sencillos. Por ejemplo, está este de Xochicalco, que es básicamente un hoyo, un tiro sobre la Tierra que proyecta una luz en una pequeña oquedad artificial, y esta luz puede ser observada y medida a partir de ciertos días y ciertos momentos donde el sol va a pegar específicamente, como ustedes lo están viendo en esta imagen un poco pixelada que les estoy poniendo, pero el sol hay un momento en el día del equinoccio de primavera, perdón, sí, del equinoccio de primavera, que el sol se para específicamente arriba, al mediodía, se para específicamente arriba de este agujero, y por lo tanto se pueden hacer una serie de observaciones astronómicas adentro del observatorio o adentro de la cueva. Es decir, lo que se mide es hasta dónde se mueve esta luz a lo largo del año, y entonces con seguridad abajo en el piso se pueden observar marcas de hasta dónde llegaban, y entonces ellos calcular el paso del tiempo. Pero también en Xochicalco se hacía observación típica, digamos, sobre las montañas. Incluso algunos de los edificios principales de Xochicalco, como la pirámide de la serpiente emplumada, está perfectamente alineada con uno de los cerros que se encuentra enfrente, y que incluso ahorita hay un problema fuerte porque ese cerro tiene un valor astronómico importante, pero fue comprado por una minera canadiense que quiere, pues obviamente, beneficiarse de los minerales que existen en esta montaña, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia pues ha presentado su queja formal porque hablan de algo que hoy se discute mucho, que es el paisaje ritual, es decir, esa montaña que hoy es una mina, pues formaba parte del sitio arqueológico porque es parte de las observaciones astronómicas desde el sitio de Xochicalco. Pero esto no es el único fenómeno, no es el único ejemplo. Y tal vez el otro más conocido o más llamativo dentro de la historia mesoamericana es este pequeño edificio, el edificio J, o también conocido como el Observatorio de Monte Albán. Es el único edificio raro, se encuentra a la mitad de la plaza, pero digo raro porque ustedes pueden ver cómo termina, es decir, es cuadradito por un lado, pero el lado opuesto termina en una forma de flecha. Y esto tiene que ver con la forma en la que está construida y diseñada la gran plataforma del sitio arqueológico Monte Albán, que se construyó más o menos aproximadamente hacia el año 500 antes de nuestra era, y que mm, ayudó no tanto a hacer una serie de observaciones astronómicas, sino ayudó a diseñar la plataforma. ¿Por qué? Porque por esta punta, si uno proyecta una línea desde las esquinas de los otros edificios que pasen por esta punta, la plaza de Monte Albán cumple con una serie de condiciones geométricas muy interesantes. Es muy posible que el edificio haya servido para poder diseñar el sitio originalmente, y que después se haya podido utilizar como un observatorio u haya cumplido con algunas otras funciones. Eso todavía está por determinarse, ya que en Monte Albán todavía se desarrolla una enorme cantidad de investigación arqueológica que esperamos nos revele pues novedades dentro de algunos años. Sin embargo, como les decía yo, mucha parte de estos temas pues las vamos a abordar en el curso que vamos a presentar la próxima semana,
y del cual pues obviamente querremos invitarlos para que ustedes puedan conocer un poco más de estos temas relacionados con la astronomía, la arqueoastronomía y la forma en la que el ser humano se ha relacionado con, eh, pues básicamente con el cielo y cómo es que observamos el cielo. Así que hablaremos de estos temas, insisto, más adelante en nuestro curso que inicia la próxima semana y que se llama Observando el cielo, arqueoastronomía en Mesoamérica, que constará de 3 sesiones entre el 14, el 21 y el 28 de mayo, los días martes a las 7:30 de la noche, con una de hora y media. Por lo pronto, nosotros hasta aquí hemos llegado, pero queremos agradecerles muchísimo su participación, el que hayan participado de esta experiencia con Arqueología de Bolsillo y Profesor Panda, y les agradecemos, insisto, muchísimo su participación